Bueno, ¿se acuerdan que Pablo, cuando presentó la ecuación de Bernoulli, dijo que primero definió qué era el fluido ideal, cuáles eran las propiedades de ese fluido ideal, y después dijo, la ecuación de Bernoulli expresa la conservación de la energía, ¿sí? Entonces, en una línea, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora para mirar esto de acá? Y mirarlo en este punto. Yo acá tengo I1 y I2, que lo puedo llamar al A y B, le puedo llamar 1 y 2 también, y digo, no se queden agarrados a las letras. Pero lo que me pide ahora es que plantee, para cada punto tengo que estar mirando tres cosas. Bueno, primero, me dice cuándo, yo puedo pensar en la presión en el punto 1, y tengo un factor acá que dice densidad por gravedad por la altura, que ya la estuvimos usando en el práctico de estática de fluidos, ¿sí? Que esto se debe a la presión cuando yo tengo una columna de líquido o un fluido quieto, ¿sí? El primer término se debe a la presión de un fluido quieto. Y el segundo término, como lo indica nuestra unidad que estamos empezando ahora, se debe a la presión que ejerce el líquido cuando está en movimiento. Entonces yo tengo ahora que analizar las dos cosas. Hasta el momento solamente tenía fluidos quietos y entonces solamente tenía presiones hidrostáticas. Y ahora tengo fluidos que se mueven, así que estoy teniendo una presión, la presión hidrostática, por tener estas diferencias que estábamos pensando en el práctico anterior, y una presión debida a que este líquido se está moviendo. ¿Sí? Hasta acá se entendió esa ecuación de Bernoulli, es un poco lo que deben haber conversado con Pablo también. Bien. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? ¿Y qué es lo que tengo que pensar? En mi punto, ¿para qué planteé todo esto? Porque yo de acá quiero sacar la velocidad para el caudal, que es lo que me pide mi ejercicio. Entonces, lo que primero tengo que identificar es, en toda esta ecuación que yo planteé acá, ¿cuál es esta B que ando buscando? ¿Sí? Entonces, lo vamos a poner acá. Los voy a cambiar a esto como A, para que quede ahora para mi ejercicio, así vamos a seguir. Y este B. B y B. Entonces, si yo me fijo, lo que ando buscando acá, esta velocidad es la velocidad A, porque es la velocidad con la que sale el agua por ese caño. O sea que lo que ando buscando de toda esta ecuación es esto que está acá, que lo voy a poner en rojito para que lo identifique. ¿Sí? Eso es lo que tengo que averiguar en esta ecuación. Entonces tengo que empezar a construir qué está pasando con cada uno de los otros términos en esta ecuación, porque lo que quiere decir es que tengo que despejar este BA para poder calcular. Así que comencemos a plantear cada una de las ecuaciones. Bueno, a ver, primero, vamos a empezar por este de acá. En este que está abierto a la atmósfera, y este también está abierto a la atmósfera, ¿sí? O sea que yo tengo la presión atmosférica acá y la presión atmosférica acá. O sea que estas presiones en A y presiones en B sería la presión atmosférica y la presión atmosférica. ¿Hasta acá me siguen? ¿Y esas se pueden cancelar? Exactamente. Se pueden cancelar, porque esta está sumando, cuando la pasa para el otro lado pasa restando, así que me queda presión atmosférica menos presión atmosférica. Claro. ¿Hasta ahí me siguen? Fanny, ¿te puedo pedir que lo repitas porque me perdí? O sea, Claro. Empecemos lo de la con presión atmosférica, eso que dijiste recién, ahí me claro, perdí. la presión atmosférica está actuando acá. La presión atmosférica, porque este caño está abierto a la atmósfera porque está saliendo el agua, y este tanque también está abierto a la atmósfera. Así que acá también está actuando la presión atmosférica. ¿Sí? Ah, sí, Entonces, sí. esta presión en A, vamos, si quieren le ponemos, es la presión atmosférica. ¿Sí? Y esta presión en B también es la presión atmosférica. Y esta presión en B también es la presión atmosférica. Entonces, ¿por qué las voy a, por ejemplo, por qué ahora ya puedo decir que las puedo, alguien preguntó si esto ya se podía simplificar?
Yo le digo que sí, ¿por qué? Porque si esta presión que está de este lado Sí. sumando, la paso para el otro restando, se me cancela. Claro, ¿Sí? claro, sí, sí. Entonces, Ahora eso, si nos dan en un lado una presión que no sea la atmosférica, no se pueden cancelar, ¿no? no, tal cual. Ah, Por ejemplo, si este tanque hubiese estado cerrado, acá la presión claro, atmosférica claro. hubiese estado cerrado a la misma línea que el nivel del agua, por ejemplo, que hubiese habido aire, no podría cancelar. O si si esto hubiese estado ahí encerrado y el aire que está ahí es otro, que no está a presión atmosférica, tampoco podría haber. ¿Sí? Claro. Perfecto ese análisis que hiciste. Bien, y ahora me dice, la densidad, acuérdense, esto es la densidad del fluido, que es la densidad del agua, ya la conocemos. Por la gravedad, por la altura en A. Entonces acá es donde yo tengo que empezar a mirar dónde voy a poner mi nivel cero, dónde voy a empezar a mirar. Porque si yo miro, puedo decir, bueno, por ejemplo, la altura en A podría pensarlo como esto, y acá tengo otra altura. Entonces digo, ¿qué manejo ahora? Entonces, yo si quiero, si alguno tiene otra idea, lo hacemos por otro lado, pero por ahí conviene de última poner el nivel cero acá, donde está mi salida de agua, acá pongo mi nivel cero y empiezo a medir, digamos, en este lugar la presión, ¿sí? Acá depende de dónde cada uno ponga ese cero para empezar a medir, ¿sí? Si alguno lo puso acá abajo, entonces va a tener que considerar las dos, esta altura y esta altura, ¿sí? Eso es, mientras que ustedes tengan claro dónde pusieron el cero, después las alturas, en este caso, las tenemos a todas, ¿sí? Bueno, entonces, si yo pongo mi cero ahí, la altura para el A estaría sobre mi nivel de referencia, o sea que mi altura IA, esta, sería cero. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, sí. Bien, entonces este término también se me haría cero, o sea, no es, se me haría cero porque me queda cero porque por lo que sea se me hace cero. Esto yo ya sé que no vale cero porque el agua sale ahí, así que va a salir con alguna velocidad. Vamos a esta parte de acá. Me queda densidad por gravedad por IB. El IB sí lo tengo, ¿sí? El IB, si yo puse mi cero donde estaba la altura en A, el IB es este pedacito de H. ¿Cuánto es este pedacito de H? 1,8 metros menos 0,5, porque este 0,5, acá me quedó medio chiquito, pero este 0,5, si ustedes miran el dibujo el práctico, llega hasta el nivel este de referencia que yo marqué. Entonces la altura IB sería 1,8 menos 0,55. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, entonces, ¿qué me queda finalmente de todo esto? Y después, vamos, acá me quedaría esta altura IB, no sé ahora, no la calculé, pero no es cero. Me queda un medio por la densidad del líquido, por la velocidad en el punto B, por la velocidad de este fluido, que si esto se estaba vaciando, esto vendría a bajar. Pero ¿qué me dice el ejercicio a mí? Me dice, lo voy a leer, dice, en un tanque australiano donde el agua mantiene su nivel constante, es decir, que esto se mantiene constante, o sea, se mantiene siempre en ese lugar. O sea que este fluido no se está moviendo. Si no se está moviendo, la velocidad V es cero. Se cancela todo eso. Exactamente. Entonces esto quiere decir que lo voy a escribir para arriba, es cero esa velocidad, porque se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, este término se me hizo cero. Voy a pasar en limpio antes de avanzar con la ecuación, porque son como muchos términos. Es el primer ejercicio. Densidad. Esto lo vamos a escribir en rojo para no perdernos entre tantas cosas que hay, que es lo que tengo que averiguar. De este lado me quedó eso nada más, ¿sí? Y del otro lado, ¿qué me quedó? La densidad por la gravedad, por el IB, nada más. Lo otro se me fue todo con los análisis que hice. Entonces, fíjense que la densidad del agua la tengo de los dos lados, la puedo cancelar porque va a pasar dividiendo, así que
se me va a cancelar, y finalmente lo único que me queda es la gravedad, el IB, la altura IB, y un medio que está acá, pasa para el otro lado, como 2, ¿no? El 2 que está dividiendo pasa multiplicando, y el 1 no se ve. Entonces me quedaría así la ecuación. Es más, si quiero avanzar un paso más, me quedaría la raíz de esto es igual al BA. Y una vez que yo calcule esa velocidad, puedo venir a contestar lo que me pedía finalmente el ejercicio, que era el caudal. Ya calculé el área y tendría ahí la velocidad. Antes de pasar a ponerle número a esto, ¿se entendió esto que dijimos hasta acá? Sí, Fanny. Yo sí. Bien. Bueno, si alguno quiere hacer captura de pantalla, antes de que borre, voy a borrar y voy a dejar solamente la expresión de la velocidad. ¿Sí? La del área la dejo porque es lo que hicimos antes, como había que pensar el área, y ahora ya tengo la segunda componente de mi ecuación del caudal. 2G y B. Bueno, vamos entonces a resolver las dos ecuaciones que tengo ahí para poder calcular el caudal. Voy a achicar las unidades del caudal, o las borro directamente, así puedo escribir qué me daría a mí el área acá al lado y qué me daría la velocidad. ¿Sí? El área que me queda, pi por el radio. Si vale 2,5 centímetros, el radio va a valer 1,25 centímetros, y ese centímetro lo voy a llevar a metros, ¿sí? ¿Cómo hacía para pasar de centímetros a metros? Para pasar de centímetros a metros tengo que Correr la coma. Exacto, corro la coma. 0,0125 metros al cuadrado. ¿Sí? Ahí calcularía el área. Voy a escribir esto un poquito más abajo para que no se nos haga lío. Bueno, ¿cuánto me da pi por ese radio al cuadrado? Vamos a hacer 4,90 por 10 a la menos 4, creo. exacto, Exacto, sí, sí. 4,90 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Sí? Acá ya calculé el área. Para este área no tuve que hacer nada, o sea, toda la otra ecuación fue para la velocidad. Y la velocidad, vamos a poner acá, es la raíz de 2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura IB, que IB dijimos que era 1,8 menos 0,55. O sea que es 1,8 menos 0,55, 1,25. Y eso ya está en metros porque las unidades son 1,80 m y 0,55 metros. Entonces, fíjense que las unidades me quedan metro cuadrado, segundo cuadrado. Cuando le haga la raíz a esas unidades, me quedan metros sobre segundo, que es justo la unidad de la velocidad. Por suerte, si no, no sé qué me pasaría. Bueno, ¿esa cuenta cuánto les da? 4,95 redondeando. 4,95. Y si no redondeás, 4,94. bien, vamos a dejarlo así, entonces sin redondear. Perfecto. Tengo mis dos resultados, ¿sí? Así que ahora tengo el área y la velocidad, vengo a la fórmula de caudal y me dice que haga el área por la velocidad. ¿Cuánto me da? 4,90 por 10 a la menos 4 por 4,94.
2,429 por 10 a la menos 3. 2,429 por 10 a la menos 3, lo voy a escribir en rojito porque hay tanta cosa escrita de lo que hemos hecho que no quiero que se pierda. 2,949, ¿era? 2,429. Al revés, 2,429 por 10 a la Por menos 10 a la menos 3. metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Porque tengo acá este metro cuadrado, con este metro se me hacen cúbicos y el segundo queda abajo. Y ahí encontré el caudal de este ejercicio. ¿Alguna duda de lo que estuvo pasando acá? Yo no, por ahora. Bueno. Más o menos así son el estilo de los ejercicios que podemos resolver hoy, ¿sí? Por eso digo, si hay alguna duda, igual ahora vamos a avanzar con otro, pero para que sepan, por si tienen alguna duda, ahora cuando resolvamos el otro, que es bastante parecido, podemos volver a revisar esto que estuvimos conversando recién. Bueno. Bueno, yo tengo otra clase ahora, así que queda grabado cualquier cosa de esto, ¿no? Sí, yo ya puse a grabar esta segunda parte de la reunión también está grabada. Listo, gracias. Perfecto. No sé, ¿pasamos a otro? Fanny, una pregunta, Sí. capaz media pava, pero ¿viste cuando hiciste la ecuación esa de la raíz? Esta. Sí. Sí. No, la de abajo. Bueno, claro, la que está ya Sí. escrita con las unidades. Sí. O sea, ¿viste que te quedaría metro cuadrado sobre segundo cuadrado? ¿Qué? ¿Eliminar los cuadrados? ¿Cómo es eso? No, mira, O sea, no es que los confuso. eliminas. O sea, vos te quedaría acá, metro por metro, te queda metro cuadrado. A ver si escribí medio chiquito. Te queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Y esto está dentro de una raíz. Ah, cierto, ahí está. Yo Entonces, no entendía por qué se iba. claro, fíjate, está dentro de la red. Porque a veces uno se olvida, porque está tan acostumbrado a trabajar con los números que se olvida de las unidades. Pero esas unidades, pobrecitas, están ahí dando vuelta. Claro, No no, hay yo que siempre miro las olvidárselas. unidades, te juro que siempre, y por eso me quedé como, ¿qué pasó También ahí? pasa Y cuando después uno la eleva raíz al no presté cuadrado. atención. Cuando uno eleva al cuadrado, eleva el número y se olvida de elevar al cuadrado también las unidades. Así que sí. Sí, sí, Bueno, sí. perfecto la pregunta, porque digo, esto me queda así, y como está en una raíz, justamente es de ahí donde me sale metro sobre segundo, al aplicarle la raíz a esas unidades cuadradas. Claro, claro. Ay, no, te juro que quedé como, ¿qué pasó ahí? Gracias. Buenísimo, entonces. Bueno, yo no sé, por ahí podemos resolver otro. Yo lo que decía es que, no sé, por ahí si ustedes no lo pensaron mucho todavía el práctico, podemos resolver otro y como solamente se pueden resolver 5 y son todos aplicando el Bernoulli, no quisiera que los resolvamos todos cuando todavía no los han pensado, por eso es que estoy un poco en duda sobre cómo seguir con el práctico, digamos. No sé qué me dice el resto. Ani, el 5 no lo podés explicar porque yo no llego al resultado. Y porque el 5 todavía no podemos resolverlo, Gustavo. De todavía no vieron última, viscosidad. sí, de última, si vos lo estuviste resolviendo, entrá al aula lo vemos después al final, si querés, para no avanzar en los temas que todavía Pablo no dio, pero si ya tenés una duda, lo podemos mirar de última. Pero por ahí no es de los temas que es con la teoría que dio Pablo, todavía. Yo iba buscando el teórico y buscando la fórmula. Claro, sí, sí. No sé qué me dice el resto, qué les parece que hagamos. Hacemos uno más y Si podés después... hacer otro más, Fanny, no sé, uno que sea medio distinto capaz, o no sé. Yo la verdad ni los leí los problemas, pero para guiarme después.
me vendría bien. Como que para saber cómo plantearlos. Sí, eso más que nada. No te digo resolverlo, sino plantearlo. O sea, ver la idea del dibujo, que los dibujos te juro que no me cierran mucho. El 2 tiene alguna variación del anterior, porque tiene el cálculo de una presión en un tubo intermedio. Bueno, Al principio última, igual, pero... claro. De Bueno. última podemos resolver, no sé, ¿querés que resolvamos el 2, Mario? Dale. Porque en realidad, si Ahora que ustedes estoy miran, en el práctico acertado, porque Acá dice alguien en el chat que el 3, que el 2 está resuelto en el trabajo práctico. sí, Ah, eso le iba a decir yo. sí, está bien. El tema es que nuestro- Pablo no lo terminó de resolver aparentemente, y no sé hasta dónde resolvió, pero alguien dijo que ni siquiera lo había resuelto, y si no lo resolvió, no sé si lo van a entender, porque tiene una diferencia. Sí, El yo 2 le iba a está decir eso. bueno. Sí, por ahí el 2 está... Porque el 3 es un poquito más fácil, digamos, que el 2. Justamente que decía... Claro, tenés razón, sí. Si quieren Por ahí es hacemos más el fácil. 2. Por más que esté hecho, por lo menos vamos discutiendo lo que está hecho. Claro. Lo pueden ir mirando en los dos lados. O sea, haríamos ahora el 2 y los otros los pensamos nosotros, pero la semana que viene seguimos con este práctico, Sí, ¿no? sí, seguimos Sí, con sí, este sí. práctico, sí. Además todavía Pablo no terminó de dar la teoría de este práctico, así que Claro, sí, por eso. seguimos, tranquilos. Falta la O parte sea, de viscosidad. haríamos ahora el 1 y el 2 y después hacemos nosotros solos, controlamos la clase que viene. Claro, ustedes solo podrían hacer el 3, el 4 y el 6 con la teoría que dio Pablo, ¿sí? Bueno, Después, bueno, Gustavo avanzó con él, mirando el resto de la teoría, pero con lo que dio Pablo, se podrían hacer esos ejercicios. Bueno, desconecto mi celu, así te doy paso a vos, Mario, ¿te parece? Dale, se ve en pantalla ahí la... Sí, acá está. Sí, como decían los chicos recién, está hecho. Pero de todas maneras podemos ir rediscutiendo el esquema y todo, porque por ahí decía que les costaba el esquema. A ver qué parte del esquema les costaba, que era lo que no podían plantear. A veces por ahí, o sea, les cuesta el esquema porque es lo que charlamos siempre, ¿no? Falta alguna aclaración, algún detalle, pero acá está bastante incompleto. Bueno, en la figura se observa, dice, un esquema de un tanque que suministra continuamente agua por la salida del tubo C. Dice que la altura en A, la altura A dice ahí, pero la altura donde está la letra A, que sería la parte de arriba del tanque, es de 12 metros. ¿Sí? Así que se supone que yo tengo el tanque lleno de agua. Acá está el punto A, que es la parte de mayor altura de agua, y esa altura hasta un nivel de referencia que no lo especifica, pero suponemos que la parte de abajo son 12 metros. ¿Sí? Creo que en el esquema que hace en el teórico Pablo considera que es referida a C. ¿Sí? Dice que B y C es 1,3 metros, está bien. Entonces después de ese tanque sale un tubo B, y la diferencia que tiene con el problema anterior es que ese tubo después se reduce. Llegado a una cierta altura, tiene un espesor, y después se reduce. Y acá pone la altura C, y el punto B aparentemente está por acá adentro. ¿Sí? Como dice que B y C están a la misma altura, de 1,3 metros. Y les da como datos directamente el área. Acá no habla de radios y eso, sino directamente el área. Lo vamos a anotar por acá. El área en B
es 450 centímetros cuadrados y el área en C es 225 centímetros cuadrados. Bueno, entonces le pregunta primero el caudal, y B, que es lo que charlábamos recién, la presión en B. En el punto B de acá, que es lo que se tiene en este problema de diferente que en el anterior. Porque el planteo para la primera parte, para el cálculo del caudal, es análogo a lo que estuvo explicando Fanny, pero lo podemos repasar, para repasar la idea, ¿sí? Ahora ya más resumidamente, obviamente, porque Fanny dio todos los principios. Por ejemplo, ¿por qué decíamos que el caudal lo podíamos pensar como el área por la velocidad? Si teníamos esos datos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que discutieron con Pablo, y también se charló recién, es que siempre acá no se da el modelo de líquido que se en la expresión del problema, pero siempre se supone que es un fluido ideal y que es incompresible, por lo tanto vale lo que se llama la ecuación de continuidad, que era lo que plantearon hoy, donde el caudal es constante en cada punto. Entonces, si el caudal es constante, lo que va a pasar es que si aumenta el área, disminuye la velocidad, y si disminuye la velocidad, aumenta el área, de manera que Q se mantenga constante. ¿Sí? Entonces, eso surge de pensar que esto es un fluido ideal, ¿no? Bien. Entonces ahora, otra vez, para saber cuál es el caudal, lo que podemos plantear es la entrada, el punto A podría ser del primer lugar donde está el fluido, y la salida, que igual que en el problema anterior, están sometidos a la presión atmosférica. ¿Sí? Tanto la presión en A es la presión atmosférica, porque la parte de arriba del líquido está en contacto con la atmósfera, y acá donde se va a salir el chorro también es la presión atmosférica. ¿Sí? Porque no hay nada que lo esté apretando ni taponando el fluido ahí. Está bien, eso es lo que hay que apreciar en estos esquemas por ahí, y si no está claro, preguntarlo. ¿Cuáles son las presiones de referencia que no te la dan como dato, pero uno se tiene que dar cuenta mirando el esquema o pensando la situación? ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos eso, lo que como tal cual, yo voy mirando, imagino que ustedes están haciendo lo mismo, lo que tiene explicado Pablo, para ver por qué Pablo va siguiendo esa lógica, ¿no? Entonces, de la misma manera que veíamos recién, en el otro problema, lo que tenemos que plantear acá es la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Entre A y C. Y el planteo es análogo al de recién, porque vieron que en el problema de recién también teníamos un tanque australiano, cilíndrico, con el agua arriba donde suponíamos que la velocidad en A iba a ser 0, ¿sí? Y suponemos entonces que el nivel del tanque no va a bajar, y la presión en los dos extremos igual a la atmosférica. Entonces el planteo nos va a quedar exactamente igual. Yo lo repito acá, pero lo hago más rápido, porque total es lo mismo que explicó Fanny.
cuando sea, alguno de ustedes me pregunta si les quedó algo sin entender de hoy. Esta es la presión en A, que ya vimos que era la atmosférica. Este término corresponde a la componente gravitatoria en la fórmula de Bernoulli, que es la densidad por la gravedad por la altura al punto de referencia. Como charlábamos hoy, las alturas tienen que estar siempre referidas todas al mismo punto. Una obviedad, pero hay que recordarlo. ¿Y energía potencial eso, Mario? Esta es la componente asociable a la energía potencial, ¿sí?, del fluido. Y esta componente es la asociable a la energía cinética del fluido. Esta es la potencial y esta es la cinética. Justamente si el fluido no tiene velocidad, solamente nos queda esta parte, que fíjense que es bastante parecida a lo que usábamos en el práctico anterior para resolver problemas, por ejemplo, de un tubo, donde había una tensión superficial, ¿sí?, que sostenía una columna de líquido. ¿Se acuerdan que las presiones que teníamos en la parte de abajo del tubo era la presión atmosférica más lo de la columna de líquido? Esta es la componente cuando el líquido está quieto, una potencial. Y esta es la componente gravitatoria. Y después, esto se tiene que igualar a la expresión de la fórmula de Bernoulli, pero ahora pensado en el punto C o en cualquier punto que a uno se nos antoje dentro del fluido. También pensando de que es un fluido ideal, incompresible, para que esto sea válido. Bueno, decíamos que la situación es análoga a la de hoy, porque estas dos, P sub A y P sub C, son iguales a la presión atmosférica, porque en las dos, digamos, extremos están abiertos a la superficie. Así que estas dos, yo las puedo tachar, pues son iguales, ¿no? Como si tuviera un 2 de este lado, un 2 de este lado, lo tacho. ¿Sí? Lo otro que es análogo al problema anterior es como es un tanque australiano y estamos suponiendo que la velocidad arriba es 0, la velocidad en A va a ser 0 y todo este término se va a hacer 0. Eso es exactamente igual a lo que vieron recién. Entonces el procedimiento es el mismo que hicieron hoy. ¿Sí? Yo me voy a ahorrar todo el paso. Y la expresión para la velocidad, díganme si no lo desarrollamos, la expresión que va a quedar para la velocidad en C va a ser igual a la raíz cuadrada de 2G, la altura en A y en A menos y en C. Es la misma expresión a la que arribaron hoy ustedes. Mario, ¿y si Sí. uno pone el I en la línea del seno, lo puede sacar, ese término, digamos? Sí, de altura? también es lo mismo que ¿Como dijo Facien? Fanny, por supuesto. Tendríamos que cambiar el eje de referencia, pero ojo porque ahí nos cambiaría I sub A. Si yo pongo el nivel acá, obviamente que me cambia esta ecuación y este término desaparece, pero ojo porque I sub A va a ser esta altura, que justamente es lo que ahora yo estoy llamando I sub A menos I sub C, así que es lo mismo. Si yo hago esta cuenta, esto me da 12 menos 1,3, así que me da 10,7. Y si yo pongo el nivel acá, también me da 10,7. Así que, de todas maneras, la cuenta siempre te da lo mismo. Te da la velocidad en C. Perdón, Mario, se te movió un poquito la hoja y hay parte de las ecuaciones afuera de la pantalla. Ah, tenés razón, sí. Por ahí me distraigo y no veo lo que está saliendo. Mario, una consulta. Bien. Sí. ¿Se puede aplicar la fórmula de Bernoulli entre A y B? Claro, lo que pasa es que nos quedan muchas incógnitas ahí. O sea, Me yo lo que falta decía la presión en B, está bien. Claro. No sabía si... Está bien, buscá válida, dónde válida. la colocás. Claro. ¿Cómo?
es como cuando haces momentos, que buscas dónde te sirve. Claro, que no, porque ahí te sumaría una incógnita. Salvo que te lo den como dato. Bueno, así que acá sería 2G, la diferencia dijimos que era 10,3 metros. ¿Sí? Ahí podemos sacar la velocidad en C. Yo lo voy a usar a Pablo, que lo tengo acá al costadito en su 10,7, perdón. Y esto le da... la calculo después, no sé por qué se lo llevó y lo calculo después. 15,14 metros por segundo. No me da ese valor, me da Mira. 14,48. Mira. Yo te digo, lo estoy mirando el cálculo de él, Así que bueno, esperamos que lo hagan alguno Es más. 2 por 9,8 por 10,7. Sí, lo tiene escrito y todo. A mí me dio 14,48. Sí, Bueno. da 14,48 la velocidad. Listo, 14,48 metros por segundo. Vamos a retar a Pablo. Bueno, entonces ahora, al igual que hicieron hoy, si nos preguntaba el caudal, directamente el caudal lo podía calcular Q en C va a ser el área en C por la velocidad en C. Vamos a ver ahora, porque acá, ¿cuánto nos va a dar ahora? No, pero hay que... 126 litros. Esto nos da 126 litros. litros por segundo. Mira, le da otra cosa acá. Sí, a ver vos. Mirá, el área es cambió la velocidad. 225 Sí. por 10 a la menos 4 metros cuadrados por 14,48 sería metros por segundo. ¿Está bien? Hacemos esa cuenta. ¿Y eso es lo que te da, Gustavo? ¿Esa es la cuenta que hiciste vos? Sí, eso. 0,3258 metros cúbicos sobre segundo. Metros cúbicos por segundo. 0,3258 metros cúbicos por segundo. O sea, que un balde de 10 litros, más o menos, ¿cuántos segundos tarda? Los maté. Debe pasar todo. Si fuera 0,5 es fácil, porque en 2 segundos, en un segundo son 0,5, así que son 5 litros en 10 segundos. Así que tardaría 20 segundos en llenarse, pero es 0,32. Así que va a tardar un poquito más. Una pregunta, ¿nos volvemos a conectar? Sí. Sí. Así terminamos la segunda parte, por lo menos, que es lo raro. Sí, porque lo diferente es lo otro. Digo, pero si son 300 y pico litros en un segundo. Son 0,32 metros cúbicos, claro. Muy bien, Gustavo. Se me recontra rebalsó el balde. Y yo le quería poner un balde abajo. No, un balde no dura nada. Menos mal, ¿viste? Me parecía muy poquito. Bueno, conectamos otra vez. Mario, ¿ahí en el área no es -4? A la